Hola compañeros, hoy vamos a ver cómo el caos tiene que ver con el control. El caos se forma por tratar de controlar lo que está fuera de nuestras manos, incontrolable, y son cosas externas a nosotros. Aquí vamos a ver ciertas estrategias que nos pueden ayudar. Y podemos ver que el caos viene a veces de nuestra pareja, a veces de nuestros padres, de los hijos, del gobierno. Pero aquí lo más importante para nosotros es tratar de tener una vida serena, en paz y equilibrada. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte. La primera parte para mí viene de la pareja, y viene de la pareja porque fue como yo llegué aquí. Yo estudié la carrera de leyes, pero yo me di cuenta que yo era codependiente por el tipo de parejas que yo elegía. Y esto me di cuenta porque después de salir de la carrera me metí a un diplomado de criminología y a uno de victimología, y pues ahí me pude dar cuenta que mi elección de parejas venía desde la victimez. Y bueno, total, me casé con una persona que era jugadora, y pues bueno, ya sabrá cualquier persona que esté casada con alguien que tenga una adicción, que la vida se convierte totalmente en un caos. Y como yo siempre he sido una persona extremadamente estudiosa, pues yo misma entré a un diplomado de adicciones, problemas alimenticios y codependencia, y yo misma me di cuenta que era codependiente, pero no podía hacer nada para salir de ese sufrimiento y de ese caos que mi matrimonio llevaba a mi vida. Algo tan simple como el gasto de la familia, ¿no? Mientras que él de repente quería irse de viaje, irse a Las Vegas, no se podían pagar las colegiaturas, la ropa de los niños, la comida, lo indispensable, y yo trataba de convencerlo a él de que lo importante era pagar la colegiatura de los hijos, que tuvieran buen alimento. Y bueno, total, nunca lográbamos empatar y a mí me hacía sufrir muchísimo, muchísimo. Y se los prometo que hice listas así de nunca acabar tratando de escribirle el por qué yo creía que cada una de esas partes eran las más importantes para mí. Y bueno, para hacerles el cuento corto, caí en una clínica de rehabilitación porque mi codependencia me llevó a tocar fondo, ¿no? Entonces yo entiendo que muchas veces el no podernos salir de una relación tóxica puede hacer que nuestra vida sea un caos. Ya lo viví. Después de eso seguí yendo a grupos de autoayuda. Estuve en la clínica 8 semanas y después seguí yendo a grupos de autoayuda, y un día llegué a un grupo que trataba a hijos de... O sea, cuando venimos de un hogar tóxico, que son nuestros papás, ¿no? Y yo me di cuenta que mi elección de pareja pues venía de muchísimo atrás, o sea que mi infancia había sido un caos. Mi infancia había sido un caos porque mi mamá se había ido dejando a mi papá, y mi papá al poco tiempo se casó con otra persona y nos dejó a mí y a mis 2 hermanos viviendo solos. Entonces yo sentía que no tenía absolutamente nada de control sobre mi vida. Con el tiempo mi mamá regresó, pero yo ya tampoco estaba contenta viviendo con ella. Nos peleábamos mucho. Entonces sí sentía que mi vida era totalmente un caos. Y de ahí fui eligiendo parejas caóticas, ¿no? En cuanto a los hijos, pues los hijos también muchas veces nos pueden hacer sentir que nuestra vida es un caos, y casi siempre tiene que ver con que no piensan igual que nosotros o quieren hacer las cosas diferente a nosotros. También hay casos en que ellos caen en alguna adicción que nosotros como papás creemos que lo podemos controlar. Y eso también puede hacer que nuestra vida sea un caos, ¿no? Y finalmente, por lo que yo decidí hacer este programa, que está en Instagram, está en Facebook y está aquí en YouTube para ustedes, es la política. ¿Y por qué hablo de la política? Yo no soy una persona política, no tengo partido, no tengo preferencias. Sí reconozco mi tipo de pensamiento. Yo soy una persona que me considero socialdemócrata,
digo, súper rápido para lo que les interese, pues el socialdemócrata es el que cree que debe de haber un gobierno que con los intereses que cobran haga una igualdad de oportunidades para los niños, ¿no? Y que así cada uno de nosotros nos podamos dedicar a lo que más nos guste. Si nuestros niños todos tienen educación, tienen comida, tienen seguridad, o sea, las cosas básicas, pues obviamente van a poder ellos elegir qué quieran ser, y cada uno de nosotros somos extremadamente diferentes. Por ejemplo, a mí me puede apasionar la psicología, pero en especial me apasiona lo que es la codependencia. He hecho un estudio sobre la codependencia y bueno, he escrito libros acerca de eso, ¿no? Pero hay gente que le gusta pintar y pueden ser unos maravillosos pintores. Hay otras personas que se reconocen, yo me reconozco como una empleada también, porque cuando yo he trabajado siendo empleada de alguien, creo que sigo muy bien las órdenes y yo no me veo como empresaria, o sea, no me veo como una persona emprendedora. Y sin embargo, algunos de esos niños que salen con esa educación van a ser emprendedores y van a poder salir adelante. Entonces yo por eso soy una persona que me considero socialdemócrata, porque sí creo que debe de haber un gobierno que nos dé lo indispensable a todos para que todos podamos salir adelante y llegar hasta donde queramos llegar. Y me di cuenta que eso no estaba pasando y me empezó a causar como mucha desesperación y empecé a moverme mucho con células ciudadanas, pero veía que no ganábamos ni una. O sea, vi cómo se gastaron todo el dinero, pues de salud, de educación, ya no hablemos de la seguridad, cero libertad de tránsito, cada vez más periodistas asesinados. Entonces empecé a sentir muchísima desesperación y dije, a ver, Monse, ¿tú qué puedes hacer? ¿Qué le puedes dar a la sociedad que sea diferente, ¿no? O sea, no seguirnos peleando por quién está en la política, quién está en el gobierno, quién es el ejecutivo, quién es el presidente. O sea, ya quitémonos de política. ¿Qué puedes aportar tú desde tu trinchera? O sea, desde lo que tú sabes. Entonces se me ocurrió hacer estos programas de semilla de cambio y aportar desde lo que yo sé, desde lo que he aprendido y desde mis vivencias. Y bueno, pues como ya saben, escogí el tema de caos porque se me hace un tema súper, súper, súper interesante para empezar. Porque nadie de nosotros queremos vivir una vida caótica. Y entonces ya había hecho un programa la semana pasada, este es el último de caos. Más adelante voy a traer invitados especialistas que nos hablen del tema. Por ahorita soy solo yo. Y entonces quiero desarrollarles lo que yo he aprendido a través de lo que he estudiado, pero más que nada a través de mi vivencia, de qué es lo que hace que haya caos en mi vida. Bueno, como les digo, yo me di cuenta que mi vida era caótica a través del matrimonio. Mi vida era totalmente un caos, no tenía nada de control. Y cuando yo entré por primera vez a la clínica, yo sabía que era codependiente, pero no creía jamás que a nivel de estar en una clínica 8 semanas. Entonces, empecé a estudiar dentro de la clínica porque te dejan tareas, meditas, la meditación súper importante, y la pueden encontrar en YouTube en muchos canales de meditación. Me pueden dejar preguntas aquí en YouTube y yo les recomiendo las que a mí me gustan, pero eso para podernos poner así nuestra mente en silencio y escuchar nuestros sentimientos y realmente reconocer qué es lo que queremos hacer. Yo creo que la meditación es algo indispensable, ¿no? Y eso sí lo podemos ir empezando a hacer ahorita mismo. Pero ¿por qué escogí el caos? Porque a final de cuentas lo que a mí me hizo llegar a la clínica fue que mi vida estaba hecha un caos. Y lo que me hizo empezar este programa también es que sentía que mi vida estaba hecha un caos otra vez, ¿no? Y bueno, ahora sí, la noticia acerca de qué es lo que forma el caos en nuestra vida. Ok, mucha atención, compañeros. Lo que forma el caos en nuestra vida es tratar de controlar lo que está fuera de nuestro poder, de nuestro alcance. Entonces vamos volviéndonos a remitir a los ejemplos primeros que les di. El caos me lo está ocasionando mi pareja.
supongamos, ¿no? Tengo un novio que me termina y estoy sufriendo horrible, lloro muchísimo, siento que ya no puedo más. Bueno, ahora siendo súper honestos, ¿qué es lo que está haciendo que mi vida sea un caos? Que yo quiero controlar, que quiero estar con esa persona y yo no puedo controlar que la otra persona quiera estar conmigo. Entonces, realmente lo que está haciendo un caos en mi vida es tratar de controlar lo que la otra persona quiere hacer. Ok, ahora volvamos al ejemplo de los padres. En los padres, pues cuando somos muy pequeñitos, hasta cierto punto dependemos de ellos y no tenemos control sobre nuestra vida. O sea, al principio no podemos ni comer, no podemos ni ser autosuficientes ni para las cosas más indispensables. No podemos sobrevivir sin un cuidador, no necesariamente nuestros padres. Pero cuando crecemos, seguimos creyendo que, por ejemplo, a nuestra madre siempre la ponemos al lado de la Virgen María, ¿no? O sea, le damos un lugar donde creemos que lo que ella dice es exactamente lo que tiene que ser. Y entonces nuestros papás no son perfectos. O sea, en esta vida no existe nadie perfecto. Y para los que creen en Dios, pues el único perfecto es Dios. Y de ahí para abajo, todos somos iguales. Todos somos exactamente iguales con diferentes cosas que nos gustan. Ya volvemos al tema de que hay empresarios, hay pintores, hay escritores, sabemos empleados, hay psicólogos, hay abogados. Cada uno elegimos cosas diferentes, ¿no? Pero nadie está por arriba de nosotros. Y la respuesta real está dentro de nosotros. Pero como nosotros empezamos a absorber de nuestros padres lo que ellos nos decían desde que éramos muy pequeñitos, entonces los pusimos en aquel lugar por arriba de nosotros. Y como la educación no nos ha llevado a entender que llegada a cierta edad las decisiones ya son nuestras y nosotros tenemos que tener la capacidad de ponernos en silencio y escucharnos a nosotros mismos para tomar una decisión, pues estamos acostumbrados a voltear y pedir la opinión de las otras gentes. Y esto viene mucho con los padres, ¿no? Hay este ejemplo de que dicen, si se te descompone el coche, pues le hablas al mecánico, ¿no? Pero si se te descompone la luz, le hablas al electricista. Pero si yo le hablo al electricista para que me arregle mi coche, ¿va a funcionar? No va a funcionar. Y pasa lo mismo con los padres. A ver, yo tenía un papá que era muy buen empresario, sin embargo no era muy bueno para comunicarse. ¿Yo le podía haber pedido a él que cambiara y que fuera bueno para comunicarse? Pues no. O sea, él era lo que era. Y yo ya como adulto mi responsabilidad es entender eso, ¿no? Mi mamá es una persona que le ha gustado muchísimo estudiar y que ella es muy metida en ella misma y en desarrollarse ella como persona, su carrera. Tampoco podía esperar que estuviera muy atenta a mí. Ya hoy en mi adultez, pues me doy cuenta que yo podría haber buscado opciones más sanas para ir a buscar empatía o ir a buscar consejos, pero pues cuando eres chico no lo sabes, ¿no? O sea, ¿qué tal que todos los papás tuviéramos la inteligencia de decirles a nuestros hijos cuando nos hacen una pregunta, ay amor, esa respuesta no la sé, vamos buscando un especialista para que nos la conteste? Por ejemplo, yo me acuerdo que una de mis hijas, que es a la que más le gusta salir, yo empecé a sentir mucho estrés cuando ella salía. Tenía mucho miedo por la inseguridad que tenemos en el país, ¿no? Y entonces, como yo me declaré que era incompetente ante esta situación, pues decidí pedir ayuda. Y lo que hice fue hablar con una psicóloga que trataba a chavitos que habían caído en adicciones, muy especialista en jóvenes, y tuvimos un par de citas con ella. Y con ella mi hija expresó libremente qué es lo que ella quería cuando quería salir, y al mismo tiempo yo lo pude entender. Y enfrente de la psicóloga llegamos a entendimientos como, por ejemplo, qué días iba a salir, qué datos necesitaba yo para estar tranquila, por ejemplo, los nombres de los papás, de los amiguitos que van, los teléfonos para que si algo pasa nos podamos comunicar. La hora de llegada la pusimos junto con la psicóloga, que era una hora normal, porque pues, o sea, los antros, como le dicen,
abren creo que empieza la música a las 12 y creo que el permiso que yo le estaba dando era a las 12, entonces era absurdo. Necesitamos tener una mediadora especialista para llegar a, pues a una idea más clara de lo que queríamos ambas, ¿no? Y bueno, nunca más volvió a haber un problema porque ella cumplió su parte del trato y yo cumplí mi parte del trato porque lo hicimos juntas y lo hicimos con una especialista. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado peleándome porque no quería que saliera y ella se hubiera quedado peleando porque quería salir? Se hubiera vuelto un caos y hubiéramos vuelto a lo mismo. Entonces, no tenemos que ser como papás los que lo sabemos todo, y si nosotros nos atrevemos a decirles a ellos que no somos perfectos y que no sabemos todo, ellos también van a aprender a pedir ayuda a otras personas que sepan más del tema que nosotros mismos. Bueno, entonces ya recorrimos las primeras cosas que causan caos, ¿verdad? O sea, la pareja, los papás y los hijos. Y bueno, yéndonos a la política. Voy a hablar de mi caso muy particular. Como yo estudié leyes, empecé a ver algunas cosas en el gobierno donde ya se salían de lo que legalmente a mí me habían enseñado que era correcto en la escuela y que ya no se seguía el orden constitucional. Entonces realmente me preocupé mucho y entonces me empecé a involucrar en estas células ciudadanas, que la verdad tengo que confesarles que me fue muy bien porque siento que creó en mí, como en todos los ciudadanos que nos unimos, aquí están invitados cualquiera de ustedes a participar, nos da una pertenencia por estar con personas que luchan por las mismas causas que nosotros, ¿no? Y pues bueno, mis causas eran que la ley se cumpla, que el gobierno cumpla con su parte, que es darnos paz, darnos salud, darnos buena educación para nuestros hijos. Pero de repente me di cuenta que sentí que mi vida se estaba volviendo un caos porque nada de los ideales que yo tenía acerca de una política socialdemócrata se estaba dando y sentía que muchas veces con nuestras marchas no llegábamos a ningún lado. Y entonces me di cuenta que si yo compartía con ustedes pues mi conocimiento que ha sido a través de la vida y de mis estudios, entonces podíamos hacer una comunidad de padres sanos que a la vez van a educar a sus hijos de forma sana, y entonces hacemos que nuestra sociedad vaya creciendo desde cero de una forma mucho más sana. Y es por eso de estos programas y de el programa de Semillas de Cambio, donde todos están invitados a participar. Y si les gustaría que hiciéramos un Zoom donde hubiera preguntas y respuestas, súper bienvenida la idea. Lo podemos grabar para que se pase a otras personas. El chiste es ir creciendo la comunidad e ir resolviendo nuestros problemas en comunidad de amor, ¿no? Entonces, cuando ya me di cuenta que la situación estaba saliendo como yo quería y que decidí empezar a hacer este cambio desde otra perspectiva, y pues que se me ocurrió que qué mejor que con educación, un cambio en la mentalidad, un cambio hasta en la espiritualidad, ¿no? Porque somos seres completos. Y entonces decidí empezar con el caos porque pues fue lo que a mí me llevó a estar aquí, ¿no? En este punto. Y entonces pues, ya, la primera noticia es que el caos normalmente viene de tratar de cambiar cosas que no podemos cambiar. Ahora, ya que sabemos que viene de cambiar cosas que no podemos cambiar, entonces, ¿qué sería lo correcto? Porque si yo creo que yo tengo la razón, volvamos a lo mismo. Yo sí creo que un partido socialdemócrata debe de traer educación igual para todos, salud igual para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si trato de convencerlos a todos, no lo voy a lograr. ¿Pero qué queda? Pues hablar con mi círculo cercano y elegir mis amistades y mis grupos y la gente con quien me junto que piense igual que yo, e ir pasando como una pequeña semilla de cambio la información y lo que yo creo de uno a uno. Y dicen que con que cambiemos un granito de arena todo se empieza a cambiar. O lo que compartí en el video pasado, que si es un tablero de ajedrez y yo muevo una ficha, todo el tablero empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo cambiar? Y aquí viene el secreto
y es lo que realmente va a hacer un cambio en nuestras vidas. Lo que yo sí puedo cambiar es a mí misma. Partiendo del punto de que lo que yo sí puedo cambiar es a mí misma, vamos a volver a poner el caso del marido primero, o del novio, lo que quieran. Vamos al tema de que el novio terminó conmigo y yo estoy llorando y siento que no puedo más, pero entonces me doy cuenta que lo que sucede es que estoy llorando porque yo quiero controlar que él me quiera de la forma que yo quiero que él me quiera. ¿Qué tal si quito un poquito la atención en él y me volteo a ver a mí? Y digo, a ver, Monse, ¿qué necesitas tú realmente? ¿Por qué le estás dando tanta importancia a él? Entonces me doy cuenta que Monse es una persona que necesita un equilibrio en su vida. Y este equilibrio es que soy un ser mental, espiritual, emocional y físico. Y entonces empiezo a hacer una cruz del equilibrio y empiezo a tratar de llenar a cada uno de los cuadros con las cosas que tengo que llenar de mí misma. Me meto a hacer ejercicio, me pongo a estudiar, le echo ganas al trabajo. Y entonces empiezo a equilibrar mi vida. Cada vez voy a ir pensando menos en esa persona. Y cada vez voy a dejar de controlar menos a esa persona y dejar de voltearlo a ver. Y me voy a enfocar a mí. Y cada vez voy a estar mejor. Y cuando yo esté súper bien, esta es una promesa que yo les hago, va a llegar una pareja que me va a valorar tal como soy y que me va a merecer todo el respeto que yo ya me voy a tener a mí misma. Ok, volvamos a lo mismo, a los padres. Yo ya conozco súper bien a mi mamá. Yo no puedo controlar su forma de pensar. Sin embargo, ¿qué sí puedo controlar? A mí misma. Entonces, cuando yo hable con mi mamá, pues yo sé los temas que yo debo de tocar con ella. O sea, yo puedo tener hasta escrito el guión de lo que voy a platicar con ella. Oye, mamá, ¿cómo te sientes? Oye, mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Nuestra mejor convivencia es ir al cine. Oye, mamá, ¿quieres ir al cine? Y así yo puedo lograr una convivencia con ella, pero bajándola de ese lugar donde la puse al lado de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, poniéndola pues como un ser humano igual que yo y nada más sabiendo que la amo porque es mi mamá y viendo en qué momento sí puedo convivir con ella. Ok, volviendo a los hijos. ¿Ustedes creen que yo voy a ganar algo si quiero que mi hijo adolescente tienda la cama y me la paso gritando? Tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama. No voy a lograr nada. Él no va a tender la cama. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y en lugar de ir a ver si tendió la cama, me vengo a mi cuarto? Hago este video para ustedes. Me pongo a estudiar para ver el tema que vamos a ver aquí la semana que entra. Si no quiero ni ver su cuarto, ¿qué pasa si le cierro la puerta? Ya es un adolescente, ya no lo puedo obligar a que tienda su cama. ¿Por qué no me enfoco en mí? Y lo más probable es que si yo tiendo mi cama y yo tengo mi cuarto recogido, mi hijo cuando sea grande va a tender su cama y va a tener su cuarto recogido. O sea, eduquemos con el ejemplo. Tratemos de ser las mejores personas que podamos. No los tratemos de controlar. No vamos a llegar a ningún lado. Y va a ser chocar y chocar y chocar contra pared. No se puede. Ok, entonces, la respuesta siempre está dentro de nosotros mismos. Ahora, volviendo al tema que me tenía a mí tan preocupada y por lo que decidí hacer este video, que es lo político, ¿no? Dicen que todos tenemos algo de políticos, porque si me preguntan a mí, yo me cambié a psicología porque no me gustaron las leyes. Sé de leyes porque fue la primera carrera que estudié, pero me cambié porque no me gustó. Y sin embargo, dicen que aunque creamos que la política no nos afecta, siempre nos afecta, porque la política entra a nuestras casas. ¿Y cómo entra a nuestras casas? Pues entra con lo que cuesta la luz, entra con lo que suben los insumos básicos, la comida, o sea, cuánto cuesta ahorita el jitomate, cuánto cuesta el limón, y eso tiene muchísimo que ver con la política. Y otra cosa mucho más grave, entra con la educación. Y algo que a mí sí me preocupó tremendamente de que estaba pasando en nuestra sociedad es que cuando yo hablaba con ciertas personas me decían, no, pues es que yo no tengo dinero porque así nací y yo no puedo hacer nada diferente. Y hablando especialmente, voy a usar a uno de los candidatos
ya sin ninguna preferencia, pero voy a hablar de Xóchitl. Cuando hablaban de Xóchitl, mucha gente de bajos recursos me decían, es que no creemos en Xóchitl porque ella no es una persona que pueda tener dinero. Y no puede tener dinero porque ella nació sin nada. Y por más que yo les decía, oye, lo que pasa es que ella nació en un pueblo efectivamente sin dinero, pero si tú escuchas su historia, ella decidió estudiar y en lugar de vender ella directamente las gelatinas, las metió a venderlas en una tienda con una tía para ella seguir estudiando, porque su papá no la dejaba estudiar porque decía que los hombres eran los que tenían que estudiar. Después de eso, decidió arriesgándose muchísimo e irse a Ciudad de México y la vivió súper difícil, pero logró ser ingeniera. Después empezó con una computadora, un negocio que hasta le puso un nombre americano para tener más clientes. Ella creyó que si le ponía high-tech, la gente la iba a buscar más. Y de ahí fue como ella fue creciendo. Y ya luego, por suerte, Fox la buscó y ella le dijo que si entraba en su gabinete, sí la dejaba con los pueblos indígenas. Pero la gente no podía creer que pudiera llegar de la nada a llegar a ser una candidata a la presidencia. Y eso me dio mucha tristeza, de verdad me hundió en una profunda tristeza porque me di cuenta la desesperanza que tiene muchísima gente en México. Y entonces, por eso, ahora que me considero que la política está totalmente fuera de mi control, decido aportar desde lo que yo sé. ¿Qué es lo que sé? Pues algo de psicología, ¿verdad? Porque dicen que todos tenemos algo que aprender. Y entonces ya, desde este punto de mi vida, yo decido compartir con ustedes que lo que podemos hacer nosotros como papás es inyectarles a nuestros hijos una vitamina de sí se puede. Observarlos muy bien. Si yo soy psicóloga, no tengo por qué desear que mis hijos sean psicólogos. Es más, una de mis hijas está estudiando leyes, con todo y que yo le dije, ay amor, leyes, pero ¿por qué leyes? Pero ella es lo que le gusta y fue lo que ella decidió. Y aunque yo decidí no ser abogada, no tiene por qué no ser ella una súper buena abogada. Entonces, ya reconociendo esto, pues yo les invito que nosotros como adultos y como padres de familia, ya algunos y algunos como jóvenes que tenemos novios o pareja, pero que estamos construyendo el futuro de México, empecemos por creer en nosotros mismos. Empecemos por aprender que la respuesta no está fuera de nosotros. La respuesta casi siempre está adentro de nosotros. Por ejemplo, yo te puedo tener alguna duda de algo que me está sucediendo y yo puedo ir a una cita de psicólogo, puedo preguntarle a todas mis amigas, puedo preguntarles a mis hijos, pero después, ya que tenga la respuesta de todos, tengo que venir, ponerme en silencio y escoger lo que realmente es importante para Monse. Por eso les digo, no es que las respuestas no estén en los libros, no es que no tengamos que estudiar. Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que preguntar, porque si no, el ego sería demasiado alto. Creer que sabemos todo, pues eso está fatal, ¿no? Pero yo los invito a que de ahora en adelante empecemos por nosotros mismos. Que busquemos las respuestas, sí, en libros. Si es una pregunta, por ejemplo, de psicología, busquemos en libros de psicología, busquemos en programas de YouTube, o sea, busquemos el tema que nos está moviendo, pero que después volteemos hacia adentro y veamos qué es lo que nosotros necesitamos y cuál es la respuesta para nosotros. Y que para los que tenemos hijos, nos bajemos de ese lugar donde nos creemos dioses y donde le demos al niño el lugar que se merece como un ser humano, que a final de cuentas ellos son los que se van a quedar con el mundo, con nuestro país, y que les demos las herramientas, que nos hagamos unos papás, que los observemos, que los ayudemos a ellos a encontrar la respuesta y sobre todo que no les cortemos las alas, que no les digamos que no se puede. Todos podemos, todos podemos. Y todos, ahora ya no es pretexto la educación, porque ya hay
1000 videos de YouTube que te hablan de cualquier cosa que quieras, de matemáticas, de psicología, de historia. Entonces, si la escuela nos está quedando chica, si no se está abriendo por la falta de seguridad, si los maestros están en huelga, si sentimos que no están preparados, nosotros sí los podemos impulsar a que busquen las respuestas en diferentes canales de YouTube. O sea, la tecnología puede ser mala o buena según cómo la utilicemos. Si dejamos que estén jugando continuamente, que estén viendo en Instagram a las mujeres perfectas para que luego ellas quieran ser así, pues lo único que vamos a lograr es que su autoestima baje. Pero si en cambio le decimos, a ver, amor, vamos buscando respuestas, vamos buscando juegos que nos empujen a ser mejores matemáticos, a escuchar nuestros sentimientos. Podemos utilizar la tecnología como una herramienta, pero para eso hay que empezar nosotros como padres, nosotros como adultos. Y yo les digo, nosotros podemos llevar las riendas de nuestro país hacia donde nosotros queramos. Pero lo primero, lo más importante es empezar por la educación y el manejo de emociones. Entonces, yo los invito esta semana que empiecen a escucharse a sí mismos, que saquen una lista de emociones, se las voy a poner en nuestra página de Facebook, que se llama Relaciones Destructivas, Semillas de Cambio, y se las voy a poner también en Instagram, que se llama Semillas de Cambio. Escuchemos nuestras emociones, pongámonos en meditación, tratemos de no reaccionar si uno de nuestros hijos nos saca de nuestros cabales. Tomemos unos 5 minutos para pensar qué es lo que queremos contestar. Y de ahí vamos construyendo juntos un México como el que todos soñamos, un México mejor. Gracias por estar aquí esta semana y nos vemos la semana que entra. Cualquier pregunta la pueden dejar aquí abajo.